Buenas tardes, profesora. Hoy vengo a presentarle mi maqueta y hablarle un poco del feudalismo. Primero, ¿qué es el feudalismo? El feudalismo es un sistema político, social y económico, donde empezó en la Edad Media del siglo IX al siglo XV, que empezó con la caída del Imperio Romano y terminó con el descubrimiento de América, donde se caracterizaba por tener un buen sistema monárquico. Hablemos un poco de la Edad Media. El esclavismo se instituyó como producción feudal o feudalismo o también feudalismo. También apareció el mestizaje entre la cultura clásica y el cristianismo, que también tenía dos etapas. La primera era temprana o alta edad media y la segunda era baja edad media, que duró un periodo de 1000 años, donde el campesino siervo juraba lealtad a su señor feudal, que en ese tiempo era el gran señor feudal, donde el señor feudal era, era propietario de algunas tierras y le cedía a los siervos y campesinos tierras de agricultura, que tras esas agriculturas tenía dos funciones. La primera era que de esa agricultura los campesinos se ganaban la vida y podían vivir de ellas mientras podían. Y lo segundo, que el señor feudal a través de la agricultura de los campesinos o servos ganaba parte de ganancia y podía vivir de ello porque ganaba parte de la ganancia. Y tenía un gran respeto, que a través la iglesia tenía un gran aporte a los pueblos, donde los campesinos y siervos juraban lealtad a su señor feudal y, y a todo mandato que le hacían. Siempre era los auxilios militares o consejo político, donde a través de eso ganaban recompensas, como ir a las zonas culturales o zonas comunes donde le pertenecía a todo el feudo. De ahí el feudalismo se caracterizaba por tener un castillo que se llamaba burgo, que ahí tenía ciudades que se llamaban burguesía. De ahí la burguesía salieron los mejores, pero los mejores profesiones, y también salieron nobles, artesanos donde vendían sus trabajos y compraban para vivir con lo que ganaban, con lo poco que tenían. Y ahí fue donde la burguesía creó el feudalismo a través de las guerras que pasaban con los ciclos de los años. La burguesía era algo muy importante y no era una clase social. Poco a poco la burguesía fue apareciendo. Solo habían tres clases sociales en esos tiempos: la clase social del rey, los señores feudales, siervos o campesinos, y estaba el esclavo, que ya no está, que el esclavismo fue acabado a través de la caída del Imperio Romano y pasó a ser siervos o campesinos, donde en esa época el esclavo no tenía libertad y los campesinos sí tenían libertad de sus viviendas, donde en la burguesía también llegaban los campesinos y vendían lo poco de mercancía que tenían y se ganaban la vida también con lo que vendían y llevaban a sus hogares a vivir de ellos. El señor feudal también tenía derecho a cobrarles a una renta a los campesinos para ganar dinero a sí mismo y vivir de ellos. Ante todo, habían tres clases sociales, pero ya no habían tres, sino que se unieron dos clases sociales más, que es el clero y la burguesía. Ya hablamos un poco de la burguesía, ahora hablemos del clero. El clero es la iglesia que mandaba sobre todo, y era el gran pero gran rey feudal, que era gobernante conde, que también gobernaba con los reyes y señores feudales que lo hicieron propietario de las terrenos o tierras más grandes y de las riquezas más apropiadas del feudalismo.
donde la iglesia estaba el cristianismo y fue llamada una de las tres tipos sociales, que ya no son tres, sino que son cinco tipos sociales, que fue llamado el clero. Y bueno, con esto concluimos un poco de lo que pasó en la Edad Media del siglo IX al siglo XV. Espero les haya ayudado. Hablamos un poco sobre los beneficios que tiene el señor feudal y las posesiones de tierras. Hablamos del campesino y el siervo, cómo tenían que ganarse la vida, cuáles eran sus beneficios. Hablamos sobre las comunidades que les pertenecen al señor feudal, pero también a todo el feudalismo, no tanto al señor feudal. Hablamos de tres tipos que habían del feudalismo, pero ya no son tres, ahora son cinco, ya que poco a poco, a los años, aparecieron el clero y apareció la burguesía. Que el clero es la iglesia y la burguesía transformó al feudalismo con las guerras a pasar de los años, donde esto fue una importante variedad y donde se habló un poco del tema. Espero les haya ayudado, profesora. Aquí les muestro mi maqueta a continuación.